Pocas organizaciones religiosas han logrado expandirse tan rápido y con tanto impacto mundial como el movimiento Hare Krishna. Lo que comenzó como un grupo de devotos cantando en las calles de Nueva York en los años 60, guiados por un carismático gurú, pronto se convirtió en una organización global con templos, multitud de seguidores y una estructura de poder que ha generado devoción y controversia. Detrás de los cánticos, los mantras y las túnicas llamativas se esconde una historia de fe, manipulación y escándalos que han sacudido a la sociedad internacional para la conciencia de Krishna desde sus inicios. A continuación conocerás la perturbadora historia real de la secta Hare Krishna. No podemos entender al movimiento Hare Krishna sin conocer a su fundador, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nacido el 1 de septiembre de 1896 en Calcuta, India, bajo el nombre de Abhay Charan De, el futuro Prabhupada mostraría interés en los aspectos espirituales desde muy temprana edad. Su padre era un gran devoto Vaishnava, es decir, un religioso hinduista que centraba sus creencias en el dios de la protección Vishnu y sus avatares, siendo Krishna probablemente el avatar más importante de todos. En 1918, mientras estaba cursando estudios universitarios, Abhay de 21 años se casó con Radharani Datta, quien por esos días tenía 11 años de edad. El matrimonio fue arreglado entre los padres de los casados y 2 años después, Radharani ya esperaba el primero de los 5 hijos que tendría con Abhay. En 1922, Abhay conoció a su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien le encomendó la misión de llevar las enseñanzas del Vaishnavismo al mundo occidental. Una vez que Abhay culminó sus estudios religiosos y fue rebautizado como Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dedicó su vida al estudio de los escritos sagrados del hinduismo, especialmente el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. En 1965, con 69 años de edad y con muy pocos recursos, viajó a Estados Unidos con la intención de difundir la conciencia de Krishna. A partir de su llegada, comenzó a atraer seguidores y un año después fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, por sus siglas en inglés ISKCON, y conocida popularmente como el movimiento Hare Krishna. El movimiento experimentó un gran crecimiento durante los años 60 y 70, en pleno auge de la psicodelia y los hippies. Luego de experimentar con sustancias psicoactivas, los hippies hacían énfasis en nuevas formas de espiritualidad, siendo las de Oriente las más solicitadas por los jóvenes de la contracultura. Para promover la expansión de su movimiento, Prabhupada distribuyó libros con traducciones y sus propios comentarios de los textos sagrados Vaishnavas. Estableció templos y posteriormente comunidades agrícolas orientadas a la devoción a Krishna. Además, difundió la constante práctica de un canto que sería conocido como el Maha Mantra, canto que supuestamente brindaba protección, ayuda, liberación, amor y alegría. Prabhupada promovió una forma de Bhakti Yoga o yoga de devoción basado en la entrega total a Krishna, que para él era la suprema personalidad de la divinidad. Algunos de los postulados de Prabhupada fueron no comer carne, no intoxicarse, no practicar intimidad ilícita y no apostar. Además, resaltaba la importancia de la vida sencilla y la renuncia de los placeres materiales para alcanzar la iluminación espiritual. Pero a pesar de la gran expansión del movimiento, creando nuevas sedes por todo el mundo, no todo estaba bien con Hare Krishna y su fundador. Con los años, Prabhupada hizo algunas declaraciones que han generado controversia. Mencionaba que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres debido a que el tamaño del cerebro femenino es más pequeño en comparación al de los hombres. Además, creía que no se podía confiar en ellas y que constantemente debían estar protegidas por sus esposos o padres. En otras ocasiones criticaba varios ideales de la sociedad moderna o hablaba ofensivamente de ciertas
ciertos grupos, como los judíos y los afroamericanos. Estaba a favor de un sistema social basado en las castas védicas, sugiriendo que cada persona debía ocupar un rol específico según su naturaleza. Estaba en contra de la democracia y elogiaba a los gobiernos dictatoriales. Además, criticaba las teorías científicas modernas, en especial la evolución darwiniana, afirmando que el conocimiento védico era superior a la ciencia occidental. Prabhupada también mencionó que los niños debían ser educados por medio del amor, y que el amor más grande es no ser blando y exigir el cumplimiento de las reglas. Esa declaración, abierta a una infinidad de interpretaciones, además de todas sus posturas misóginas, ocasionarían graves consecuencias en el futuro del movimiento, tal y como lo veremos más adelante en este humilde documental. Es importante indicar que las controvertidas declaraciones de Prabhupada fueron efectuadas en charlas con sus discípulos, conversaciones que por lo general fueron grabadas para su posterior estudio. Puede ser que Prabhupada no tenía la intención de ser una especie de líder de una secta, pero realmente eso es lo que fue. Pidió o autorizó cambios radicales en la apariencia, la conducta, los nombres y la propia vida de sus seguidores. Todo esto corresponde a las dinámicas de autoridad que todas las sectas destructivas tienen en común. Y al final, consciente o no, fue adorado e idolatrado por sus seguidores, en una práctica que se mantiene incluso hasta nuestros días. Bhaktivedanta Swami Prabhupada falleció el 14 de noviembre de 1977 en Brindavan, India. Se dice que pasó sus últimos días en estado de meditación y devoción, rodeado de sus discípulos. Algunos devotos consideraron que su deceso se debió a un envenenamiento prolongado efectuado por varios seguidores ansiosos de poder, aunque lo más probable es que haya sido debido a su avanzada edad. Tenía 81 años y además lidiaba con problemas cardíacos y de diabetes. Pero antes de su muerte, Prabhupada había convertido a varios de sus seguidores en gurús para que se hicieran cargo de las distintas sedes del movimiento Hare Krishna alrededor del mundo. La gran mayoría de estos nuevos gurús sintieron la presión de tener una gran responsabilidad y no estaban del todo listos para la tarea que se les había encomendado. Sin embargo, uno de estos personajes había estado esperando este momento por años. Kid Ham, el futuro Kirtanananda Swami, nació el 6 de septiembre de 1937 en Peekskill, Nueva York, Estados Unidos. Fue el menor de los 5 hijos de un ministro bautista y desde temprana edad se interesó por la religión, además de ser un buen estudiante en la secundaria. En 1959 obtuvo una licenciatura en Historia en la Universidad Maryville de Tennessee, siendo el mejor estudiante de su promoción. Años después, obtuvo una beca para seguir profundizando en sus estudios de historia en una universidad de Carolina del Norte. Sería durante esos días que conocería a un sujeto llamado Howard Morton Wheeler, con quien iniciaría una buena amistad y posteriormente una relación sentimental. Durante toda su vida, Kid tuvo inclinaciones homosexuales y luego de ser investigados por las autoridades de la universidad debido a un escándalo carnal, Kid Ham y su novio Howard decidieron abandonar el establecimiento educativo. Era 1961 y la pareja se mudó a Nueva York, donde experimentaron con el compuesto psicoactivo que estaba de moda por esos días, el LSD. Ambos consiguieron trabajos para poder sobrevivir y Kid incluso intentó regresar a la universidad, pero esta vez para profundizar en historia religiosa. Interesados profundamente en la religión como consecuencia de los viajes psicodélicos con LSD, en 1965, Kid y Howard viajaron a India en busca de un maestro que les pueda brindar conocimientos trascendentales. Durante 6 meses se mantuvieron en la búsqueda de un maestro especial, pero al no encontrarlo, finalmente decidieron regresar a Nueva York, y es en ese punto cuando ambos conocen a Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Kidd y Howard se sumaron al movimiento Hare Krishna, siendo de los primeros occidentales en unirse. Pronto recibieron sus nombres espirituales dados por Prabhupada, y de esta forma Kidd Ham se terminó convirtiendo en Kirtanananda, uno de los primeros discípulos occidentales del movimiento en afeitarse la cabeza, vestirse con la tradicional ropa Vaishnava y mudarse al templo Hare Krishna de Manhattan. Por órdenes de Prabhupada, Kirtanananda y otro devoto establecieron un centro Hare Krishna en Montreal. Tiempo después, Kirtanananda viajó a la India en compañía de su maestro para convertirse en un renunciante de la orden Vaishnava, tomando votos de por vida de celibato y adquiriendo el título de Swami. Pero tras regresar a Nueva York, no pasaría mucho tiempo para que Kirtanananda empezara a rebelarse contra Prabhupada. Muchos de los miembros de la comunidad Hare Krishna en aquellos años han mencionado que Kirtanananda era extremadamente competitivo y ambicioso. Por esos días el movimiento estaba muy enfocado en darse a conocer a nivel mundial por medio de la ayuda de la famosa banda de rock inglesa The Beatles, y de forma más específica con el apoyo del Beatle George Harrison, quien terminó convirtiéndose en un seguidor más de Prabhupada. Kirtanananda se encontraba encolerizado por la excesiva atención que Prabhupada le daba al grupo musical, así que intentó aprovechar ese momento para introducir elementos culturales esotéricos y creencias cristianas a las prácticas devocionales de los Hare Krishna. Cuando Prabhupada se enteró de aquello, no dudó en reprenderlo férreamente y en expulsarlo de la incipiente comunidad. Para reivindicarse con su mentor y conociendo la idea de Prabhupada de crear comunidades Hare Krishna en zonas rurales, Kirtanananda decidió organizar la suya propia en una zona ubicada en Marshall County, West Virginia, Estados Unidos. Para esta labor, Kirtanananda contó con la ayuda de Howard Wheeler, quien supuestamente por esos días ya no era su pareja sentimental. En julio de 1968, Prabhupada perdonó a Kirtanananda y se dispuso a visitar la nueva comunidad de su discípulo, la misma que sería llamada New Vrindavan. Prabhupada aceptó a New Vrindavan como parte del movimiento Hare Krishna y de forma ingenua dejó a Kirtanananda como líder y única autoridad en aquel asentamiento. Poco a poco los devotos Hare Krishna poblaron el sitio, construyeron edificaciones rústicas pero funcionales para poder establecerse y rendirle devoción a Krishna practicando las enseñanzas de Swami Prabhupada. Pero sin saberlo, se estaban estableciendo en un lugar que con el pasar del tiempo adquiriría tintes macabros. A finales de 1972, Kirtanananda volvería a mostrar su lado competitivo y calculador, para ser visto con buenos ojos por el cada vez más anciano Prabhupada. El líder de New Vrindavan ordenó la construcción de un lujoso y extravagante palacio, adornado de mármol, oro y madera tallada. Kirtanananda afirmó que el Palacio de Oro, como se llamaría el lugar, sería el sitio digno para ser habitado por Prabhupada, pero en el fondo sabía que el fundador del movimiento Hare Krishna no vería la obra culminada, por lo que el palacio quedaría para su disfrute personal, y sucedió tal y como lo pensó Kirtanananda. Prabhupada falleció en 1977, y el palacio, que fue culminado 2 años después, quedó para sí mismo. La construcción de aquella monumental obra se financió con grandes cantidades de dinero donado por algunos devotos, venta de souvenirs y libros con explotación laboral incluida, estafas y donaciones externas. Por esos días, un extraño incidente se generó dentro de New Vrindavan. Al parecer, los familiares de una menor de edad que se había radicado en el sitio llegaron para sacarla de allí. Aparentemente los sujetos llegaron armados y abrieron fuego en la comunidad, hiriendo a un devoto Hare Krishna. Kirtanananda exageró la historia cuando los medios de comunicación lo entrevistaron, y ese evento sería clave en esta historia, ya que desde ese momento los seguidores de Kirtanananda empezaron a andar armados y adoptar una postura famosa en las sectas destructivas, el paranoico pensamiento de nosotros contra ellos. En ese punto surge la figura de Thomas Drescher, un antiguo combatiente de la guerra de Vietnam, con varios antecedentes penales por actos violentos, que había decidido radicarse en New Vrindavan
con el nombre de Tirtha. Drescher utilizó las escrituras Hare Krishna para promocionarse ante Kirtanananda como alguien que podía fungir como su guardia privado y protector de la comunidad. Drescher era muy intimidante y poco a poco fue orientando al resto de miembros de la comuna en el uso de armas de fuego. Para 1980, el control de Kirtanananda sobre sus seguidores se reforzaría con la ayuda de Thomas Drescher, y absolutamente nadie deseaba salir de la comunidad, ya que eran amenazados con castigos férreos. Pero un miembro de New Brindavan decidió rebelarse y de forma constante desafió a Kirtanananda. El nombre de aquel devoto era Charles Saint Denis. Charles no se vestía como el resto de devotos, no se cortaba el cabello y constantemente transgredía los preceptos Hare Krishna, hasta el punto de sostener relaciones íntimas con la esposa de otro miembro de la comunidad, cuyo nombre era Dan Reed. Al parecer, Charles actuaba así porque sabía varios secretos de Kirtanananda. Uno de ellos era que el líder del culto había roto su celibato, sosteniendo encuentros íntimos con obreros que visitaban New Brindavan constantemente. Tiempo después, Charles recibió una herencia y decidió comprar un terreno cerca de la comunidad, en vez de darlo voluntariamente para la secta, como el resto de devotos solía hacer cuando conseguían dinero. El conflicto entre Charles Saint Denis y Kirtanananda fue creciendo con el tiempo, hasta que en una ocasión, Charles acusó públicamente al líder del culto de ser un completo hipócrita. Kirtanananda estalló en cólera, y luego de que Dan Reed se quejara ante él por la aventura que su esposa tenía con Charles, el nefasto líder Hare Krishna de New Brindavan decidió dar la orden a su guardaespaldas Thomas Drescher para que eliminara a Charles Saint Denis. En el brutal acto también participaría Dan Reed, y utilizaron un arma de fuego, un objeto cortopunzante y uno contundente. El cuerpo inerte de Charles Saint Denis no sería encontrado hasta el año 1987, cuando Dan Reed fue apresado por las autoridades en California y mencionó dónde habían ocultado el cuerpo. El tiempo fue pasando y el lavado de cerebro se fue consolidando cada vez más en la secta Hare Krishna de Kirtanananda. Las mujeres eran explotadas laboralmente para obtener grandes cantidades de dinero y solventar el extravagante estilo de vida del líder. A algunos fieles que se encontraban en el círculo más cercano de Kirtanananda se les permitió casarse en más de una oportunidad. Era claro que todos los matrimonios en aquella comunidad eran arreglados y que la misoginia, la violencia, los encuentros íntimos forzados y el desprecio por las mujeres tristemente eran situaciones muy comunes en aquel culto. Debido a la filosofía de desapego que promueve Hare Krishna, los pequeños que nacían en New Brindavan eran separados de sus padres y educados en un sistema llamado Gurukula, en donde los maestros vivían junto a los pequeños estudiantes. Las madres se encontraban todo el tiempo vendiendo artículos para proporcionar ingresos a la organización, así que no sabían que sus hijos eran castigados salvajemente y forzados de forma íntima por los supuestos docentes y por el propio Kirtanananda, que siempre se aprovechaba de menores varones. El 27 de octubre de 1985, un devoto completamente molesto por la brutal situación del culto, golpeó a Kirtanananda en la cabeza con una pesada herramienta de acero. El líder de la secta sobrevivió, pero se radicalizó aún más, e incluso empezó a perder la poca cordura que tenía. Un año después, un ex devoto llamado Stephen Bryant, que se las había arreglado para escapar dejando a su esposa y sus hijos en la secta, contactó a las autoridades de West Virginia para contarles todos los crímenes que se llevaban a cabo en New Brindavan. Incluso llegó a escribir un libro exponiendo absolutamente todo. Pero con la nefasta complicidad del sheriff de West Virginia, Kirtanananda y su círculo cercano descubrieron toda la información y los planes que Steven tenía para terminar de exponer al culto. Nuevamente Thomas Drescher fue convocado por Kirtanananda para que persiguiera a Steven, y una vez que lo localizó en Los Ángeles, el 22 de mayo de 1986, lo eliminó utilizando un arma de fuego. Luego de la muerte de Stephen Bryant, la policía de Los Ángeles y la de West Virginia
unieron fuerzas con el FBI para dar con los responsables. Un vecino de la comunidad, llamado Randall Gorby, se ofreció para infiltrarse en New Brindavan, ya que tenía sospechas de que algo raro estaba sucediendo, luego de las visitas que realizó en el complejo para aprender más sobre el movimiento. Poco a poco se ganó la confianza de los miembros del culto y entabló amistad con Thomas Drescher. En una ocasión tenía un micrófono encendido cuando Drescher lo llamó desde Ohio, en donde se ocultaba, y le contó que había eliminado a Stephen Bryant. En ese momento las autoridades estaban cada vez más cerca de ponerle las manos encima a Drescher y por consiguiente a Kirtan Ananda. Y a pesar de que Randall Gorby sufrió un violento ataque que hizo que su casa explotara por completo, produciéndole graves quemaduras en todo el cuerpo, finalmente logró sobrevivir y dar su declaración. Thomas Drescher fue detenido en la ciudad de Kent, Ohio, saliendo de un restaurante vegetariano, y pese a que fue puesto tras las rejas, en ese momento se negó a involucrar a su líder, Kirtan Ananda. Finalmente Drescher fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Las autoridades efectuaron una redada en el complejo de la secta, y se toparon con toda la estructura de explotación laboral y contrabando que los había llevado a acumular ilegalmente casi 10 millones y medio de dólares en 4 años. Kirtan Ananda le echó la culpa a uno de sus devotos, haciéndose el desentendido, y al final salió impune. Todos estos acontecimientos iban acompañados de la expulsión del nefasto gurú y su comunidad del movimiento mundial Hare Krishna. En 1990, el gobierno federal de Estados Unidos acusó a Kirtan Ananda de más de 11 cargos, y un año después sería declarado culpable de 9 de ellos. Lamentablemente, la apelación que ejerció su abogado fue efectiva, y el infame gurú continuó en libertad, aunque perdiendo poco a poco el respaldo de sus seguidores, quienes por fin empezaron a abrir los ojos. Kirtan Ananda fue obligado por las autoridades a abandonar para siempre la propiedad de New Brindavan, y dentro de la comunidad corrió el rumor de que mientras trasladaba sus pertenencias en una casa rodante, se estaba aprovechando de un menor en todo el trayecto. El rumor sería confirmado tiempo después por el conductor del vehículo, y tristemente Kirtan Ananda nunca sería condenado por esas prácticas aberrantes en contra de menores. En 1996 se abrió un nuevo juicio en su contra, y en esa oportunidad el propio Thomas Drescher decidió involucrar a Kirtan Ananda, nombrándolo como el autor intelectual de la eliminación de los devotos Charles St. Dennis y Stephen Bryant. El pseudo gurú fue condenado a 20 años de prisión, pero sería liberado en 2004 por su delicado estado de salud. Vivió sus últimos años en una silla de ruedas, se mudó a India y murió en 2011 a causa de una insuficiencia renal. La propiedad y la comunidad de New Brindavan volvió a formar parte del movimiento Hare Krishna en el año 1998. Actualmente sigue en funcionamiento, pero ha sido reestructurada en su conducción y liderazgo, evitando así que las lamentables acciones que se llevaron a cabo en el sitio vuelvan a presentarse. Pero el caso de Kirtan Ananda sacudió los cimientos de Hare Krishna para siempre, llevando al movimiento al borde del colapso. Algunos de los líderes que fueron nombrados por Prabhupada antes de su muerte decidieron abandonar sus títulos y cargos al darse cuenta que el nefasto sistema educativo Gurukula era aplicado en todas las comunidades Hare Krishna del mundo, por lo que evidentemente nuevas denuncias de actos nefastos en contra de menores surgieron con los años. El problema no solo estaba en la comunidad de Kirtan Ananda, sino que se había enraizado en casi todas partes, con supuestos maestros que efectuaban atrocidades en contra de menores. En casos como el del infame pseudo gurú Lokanath Swami Maharaj, que en 1990 se hospedó en una casa de una familia de devotos en Nueva Jersey y forzó íntimamente a una menor de aquella familia durante una semana entera. En el año 2000, el movimiento Hare Krishna se vio obligado a reformar el sistema educativo, a indemnizar a las víctimas con grandes cantidades de dinero, a crear un grupo especializado en investigar este tipo de casos y a reorganizar por completo su sistema de liderazgo. Pero lejos de mitigarse, las polémicas se exacerbaron en Sudamérica.
Además de los infames casos contra menores en gurukulas de Argentina, Brasil y Chile, también han existido casos de mal manejo de fondos en varios templos de Sudamérica, fraude fiscal, explotación económica y laboral a los devotos, uso de férreas tácticas de captación y manipulación, aislamiento de los devotos, aplicación de un régimen de control estricto, incluso en la alimentación, abandono a devotos que tenían algún tipo de enfermedad, encubrimiento de agresiones íntimas y más. Todas estas controversias se han visto generadas por líderes del movimiento que han utilizado algunos postulados y enseñanzas Hare Krishna para su propia conveniencia, afirmando además que todo lo malo que le sucede a alguien es parte de su karma y aprovechándose de la sumisión total al gurú que se promueve en sus sedes. El 30 de mayo del 2016, la joven devota venezolana de 17 años, Natalie Paola Riqueros, decidió acabar con su propia existencia al lanzarse desde la azotea del Hotel Sheraton en Lima, Perú. Antes de su deceso, Natalie había estado viajando por varios países sudamericanos, incluyendo Colombia y Ecuador, como parte de su misión religiosa Hare Krishna. Su hermana denunció que los líderes Hare Krishna guardaron silencio sobre el caso y que había inconsistencias en la información proporcionada. Algunos creen que Natalie acabó con su existencia por una decepción amorosa, pero otros consideran que todo se originó por la falta de apoyo emocional del movimiento Hare Krishna a sus miembros y el posible impacto psicológico de una extraña doctrina, aquella que promueve el desapego del mundo material y una visión negativa que considera que todo lo que existe en la vida es una ilusión o maya y que por consiguiente la vida terrenal carece de importancia. Esto ha llevado a que algunos devotos Hare Krishna desprecien la vida, abandonen a sus familias, sus trabajos y posesiones para vivir en templos, consolidándose así la manipulación y el control sectario. De acuerdo al personal de seguridad del hotel, las últimas palabras de la joven antes de autoeliminarse a las 5:30 de la tarde fueron: "Mi vida no tiene sentido". Es más, horas antes del incidente, Natalie posteó una última frase en su perfil de Facebook. La frase decía: "La magia es pasar por este mundo sin ser tocado". Una frase que aparentemente escuchó o leyó de un tal Gurudeva Atulananda. Y hablando de Gurudeva Atulananda, uno de sus grandes amigos es un sujeto de nacionalidad alemana llamado Ulrich Harlan. Ulrich, conocido por su nombre espiritual, Paramadvaiti Swami, nació el 12 de octubre de 1953. A los 14 años, tuvo sus primeros acercamientos con la doctrina Hare Krishna y en 1972 sería iniciado formalmente en el movimiento por el propio Prabhupada, pero tras la muerte de este último, se vio obligado a terminar su formación espiritual con otro gurú cercano al extinto fundador de los Hare Krishna. Posteriormente formó su propio grupo Hare Krishna, cuyo nombre sería Misión Brinda, abriendo templos en varios países, pero teniendo una presencia más significativa en Sudamérica. En los últimos años, Paramadvaiti se ha enfrentado a múltiples denuncias de intimidad forzada y conductas inapropiadas contra mujeres de su supuesta organización religiosa. Se han presentado al menos 5 demandas penales en su contra, 3 en Colombia, 2 en Ecuador y una en Perú. Además, se ha informado sobre un reporte de delitos ante el FBI en Estados Unidos. Varias de sus antiguas seguidoras han compartido sus experiencias, acusando al pseudogurú de aprovecharse de su posición de poder para cometer atrocidades. Estas denuncias han sido difundidas en canales de televisión y plataformas de internet como YouTube, Instagram, etc. Aquellas acusaciones han generado un intenso debate dentro de la comunidad Hare Krishna, el movimiento Brinda y entre los propios seguidores de Paramadvaiti, cuestionando su integridad y sus prácticas. Algunas organizaciones han tomado medidas al respecto. La Asociación Mundial Vaishnava lo expulsó en 2021 debido a las denuncias ya mencionadas. Actualmente Paramadvaiti continúa en libertad, constantemente visita Sudamérica y jamás fue expuesto o condenado públicamente por su amigo Gurudeva Atulananda, convirtiéndose este último en una especie de encubridor de esas nefastas acciones.
El movimiento Hare Krishna y sus grupos derivados, con su apariencia de paz y devoción, han demostrado ser mucho más que una simple corriente espiritual. Detrás de los mantras y la aparente armonía, se han documentado historias nefastas como las presentadas en este documental, además de episodios de manipulación y control absoluto sobre sus seguidores, características que lo acercan más a una secta peligrosa que a una vía de iluminación. A lo largo de los años, muchas personas han caído en sus redes buscando respuestas, solo para terminar atrapadas en un sistema que exige entrega absoluta a los líderes. Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuándo se cruza la línea que separa una auténtica creencia religiosa inofensiva de un culto peligroso y destructivo? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se recupere, ya que está pasando por un momento muy bajo en todos los sentidos y por un strike sumamente injusto. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.